Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la lección número 2 del Deuteronomio y hoy vamos a terminar esta lección número 2, lo que nos había quedado. Hoy vamos a continuar con la pregunta número 4 que dice, ¿cuánto aborrece Dios hacer imágenes? Fíjense, una de las cosas que más aborrece Dios es hacer imágenes. Entonces vamos a ver cuánto es lo que Dios aborrece en ese sentido. Dice el versículo 20 del capítulo 4 de Deuteronomio, pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro. Aquí habla como que Egipto fue un horno donde se funde el hierro. ¿Por qué habrá comparado Egipto con un horno? Porque saben que el pueblo de Israel ha estado esclavizado, viviendo una vida difícil, ardua, agobiante, como esclavos, pero Dios dice que ese lugar donde estuvieron 430 años esclavizados es como un horno donde funde el hierro. Porque cuando quieren moldear al hierro, porque el hierro que es terco, duro, ¿no es cierto? Pero si uno lo quiere moldear a la manera que uno quiera, entonces lo que tiene que hacer es primeramente calentarlo, fundirlo para que se ablande. Entonces un poco el motivo por el cual Dios puso a ese pueblo en Egipto, en medio de esa esclavitud, es también tiene una intención de moldearlos a la manera de Dios, para que cuando ellos salgan de ese agobio, se den cuenta ahora de que Dios fue quien los sacó de esa esclavitud. Por eso lo compara como un horno donde se funde el hierro. Para que fueran, el objetivo de ese horno es para que fueran el pueblo de su propiedad. Para que la gente se dé cuenta de que ellos ahora es propiedad de Dios, porque Dios los salvó. ¿Se acuerdan aquella noche de las Pascuas que Dios, en lugar de matar a todos los primogénitos, a cambio de la vida de ese cordero de la Pascua, Dios los compró a ellos y ahora ellos pasó a ser su propiedad? Tal es así que Dios le dijo a ellos que el primer fruto de su vientre será mío, dice. ¿Por qué? El primogénito tenía que ser muerto, pero ese primogénito fue comprado con la sangre del cordero, por lo tanto ese pueblo, el primogénito pasó a ser propiedad de Dios. Pero el primogénito, estamos diciendo, que es el que representa a todos sus hermanos que vienen detrás de él. Por lo tanto, el primogénito es el que representa a todos los hermanos. Sin embargo, dice, por culpa de ustedes, dice Moisés, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios le da en posesión. Dice, yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. Fíjense que ahora por la culpa de ellos dice que él no puede entrar, pero cuando ellos entren en esa tierra, fíjense la exhortación que hace Moisés es que no se olviden del pacto, porque el pueblo de Dios es un pueblo que ha hecho un pacto con el Señor. El pacto es de cumplir su palabra. Entonces, si ellos viven de acuerdo a su normativa, si viven de acuerdo a su estatuto, Dios va a ser su Dios y ellos van a ser el pueblo de Dios. Entonces Dios va a estar con ellos. Ese fue el pacto. Entonces para que Dios siempre esté con ellos, dice Moisés, que no se olviden de cumplir ese pacto que ha hecho con Dios. Por lo tanto, uno de los pactos se centra en que Dios les dijo, no se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido. El de no hacer figuras e ídolos, no ir a buscar su felicidad en el ídolo, porque eso es falso. Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. En el buen sentido de que Dios ama tanto a Israel que no dejará que ellos se pierdan en ir a buscar en lugar de Él en otras cosas la felicidad. Entonces por eso está diciendo esto. Si nosotros vemos en Éxodo, recordamos que en Éxodo capítulo 20 es cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos
Y el primer mandamiento de los 10 mandamientos dice, no tengas otros dioses además de mí, porque en realidad estos dioses que son en minúscula, dioses paganos, ídolos, son falsos. Por lo tanto, el pacto hecho con Dios es de no hacer dioses ante nuestro verdadero Dios. No ir a buscar felicidad en otros dioses, no adorar otros dioses, no perseguir otros dioses. Y continúa en el segundo mandamiento, dice, no te hagas ningún ídolo, dice, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que no haga imágenes con la creación que Dios ha hecho, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Todo eso que ellos adoran como dioses, esas imágenes de Dios en realidad no son dioses, sino es una creación de Dios. Por lo tanto, no crean que eso es Dios. Por lo tanto, no hagas esas imágenes. Fíjense, lo principal de este 10 mandamientos que Dios le ha dado, principal tema del 10 mandamientos es no tengas otros dioses y no hagas imágenes. Justamente aquí está el problema del hombre hoy día. Dejar a Dios, ir a buscar en otras cosas la felicidad, en el dinero, en el amor, en el trabajo o en los hijos, en otras cosas, pero no en Dios, porque únicamente la felicidad viene de nuestro Dios. Solo Dios hace feliz al hombre. Y en Éxodo 25, también Dios está diciendo, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Si Dios celoso significa un Dios que no va a permitir que eso ocurra a toda costa. Entonces va a impedir. Entonces, fíjense que el objetivo principal de haberle dado estos mandamientos es para que el hombre no vaya a adorar otros dioses, imágenes. Entonces, tal es así que Dios aborrece tanto a las imágenes que lo ha dado como orden, como estatuto, mandamiento principal de los 10 mandamientos. Pregunta número 5 dice, ¿qué castigo les advierte Dios que recibirán si ellos adoran ídolos cuando entren a la tierra prometida? ¿Por qué dice cuando entren a la tierra prometida? Claro, cuando ellos están en el desierto, cuando ellos están en medio de dificultades, de una vida difícil, de una vida necesitada, es fácil porque en ese momento cuando el hombre necesita, está en dificultades, busca a Dios. Pero cuando entren a la tierra prometida, ya viven en una tierra con abundancia, ya no tienen de qué preocuparse, ya tienen su comida, ya tienen su agua de qué beber, ya están establecidos. Entonces es el momento en el cual ellos son capaces de perderse y olvidarse de Dios. Entonces está diciendo, en especial, cuando tú entres a la tierra prometida es cuando tienes que todavía recordar y no adorar ídolos. Y otra de las razones porque en esa zona donde ellos van a entrar es donde justamente adoraban ídolos. Entonces, por eso Dios hace limpiar a todo ese pueblo para que esa costumbre de adorar ídolos sea limpiado de esa tierra. Pero lamentablemente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no elimina completamente, no limpia completamente esa tierra de ídolos, sino deja a algunos pueblos y convive con ellos. Y eso es lo que forma una seducción a ellos para que ellos continúen adorando ídolos. Fíjense porque la gente es muy fácil de ser llevado por las costumbres de este mundo. Hoy día el creyente mismo es muy fácil de ser llevado por la costumbre mundana. Por lo tanto, la costumbre mundana es lo que nos hace tentar para que nosotros vayamos a dejar la palabra de Dios y sigamos la costumbre del mundo. Tenemos que pensar, a ver, en qué sentido nosotros estamos siguiendo más a la costumbre mundana que la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en el versículo 25, si después de haber tenido hijos, nietos y haber vivido en la tierra mucho tiempo, quiere decir que ya ahora están establecidos, ustedes entonces se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira.
Por eso dice Moisés, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Fíjense, está profetizando Moisés de que si ustedes fabrican ídolos y adoran a esos ídolos y dejan de adorar al Dios verdadero, entonces ustedes desaparecerán de esa tierra que ustedes van a recibir como herencia. Dice, no vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo, porque el Señor lo dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Esto justamente ocurre en el año 586 a.C., cuando Israel son atacados por los asirios y por los babilonios y son llevados prisioneros, y solamente en Jerusalén, en Judá, quedan algunas pocas personas. Generalmente son gente pobres, lisiados, que los babilonios no los llevaron porque no les sirven como esclavos. Son gentes lisiados, cojos, ciegos, ese tipo de personas solamente inútiles dejaron allí en Jerusalén y todo lo demás llevaron como esclavos. Y que justamente pasaron eso. Está advirtiendo para que no ocurra. Dice versículo 28, allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Es un pedazo de madera y un pedazo de piedra, no es un dios. Y ustedes como recordarán que Israel del norte, en 722 a.C., han sido destruidos por los asirios y Judá del sur, en 586 a.C., han sido destruidos por completo por los babilonios. Y la desgracia que recibieron por no adorar al verdadero Dios y adorar ídolos, terminan como esclavos en los países paganos para adorar sus ídolos. Entonces quedan esparcidos por el mundo, llevados prisioneros. Y ustedes van a ver que después, por segunda vez, hay una segunda destrucción de Israel por el general Tito romano, ¿cierto? En el cual en el año 70 después de Cristo también son esparcidos y los judíos quedan totalmente dispersados en la diáspora por todo el mundo, hasta que en 1948 ellos reciben por un voto de las Naciones Unidas la vuelta a su territorio, que todavía ese territorio no es completamente suyo, todavía ocupan un cierto sector y todavía están en problemas de litigio con los habitantes musulmanes que vivieron antes que ellos. Entonces todavía están en medio de ese tipo de problemas, y lo peor es que el lugar donde ellos consideran santo, donde tiene que estar el templo de Dios en Jerusalén, no está el templo de Dios. Hay una Meca de los musulmanes. Lo único que quedó en ese lugar donde tendría que estar el templo, que es el símbolo del pueblo de Dios, ahora quedó solamente una pared. Esa pared que se llama el muro de los lamentos, porque ahí van a orar con lágrimas para que el Señor le restaure a ellos, que el Señor vuelva otra vez a tomar a ellos como su pueblo. Pero es que ellos están malinterpretando la palabra de Dios, porque ahora toda esa adoración no lo va a hacer en el templo de Jerusalén, sino la adoración va a ser a través de una adoración en espíritu y en verdad, porque nosotros somos el templo de Dios. En nuestro corazón habita el Espíritu Santo de Dios, y eso hace que nosotros seamos el templo de Dios, a donde tenemos que adorar a nuestro Dios y adorar ese nombre del verdadero Dios que es Jesús ahora. Bueno, la pregunta 5 siguiente dice, ¿qué deberían hacer ellos entonces para recibir nuevamente la gracia de Dios? El versículo 29 dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. O sea, Dios es el que siempre cumple y no se olvida del pacto. El que falla ese pacto es el hombre, el pueblo de Israel. Dice, pero Dios amoroso siempre nos da la oportunidad de recibir su gracia a través del arrepentimiento genuino de todo corazón.
Es decir, si nosotros, aunque hayamos fallado a Dios, aunque hayamos cometido errores ante Dios, les hayamos traicionado a Dios, dejamos a Dios y hayamos ido en busca del mundo, pero si nosotros nos damos cuenta y regresamos arrepentidos de todo corazón, nuestro Dios siempre es compasivo, otra vez nos amará y nos volverá a bendecir, es lo que está diciendo. Esto nos muestra cómo es el corazón de Dios. Es un Dios que siempre con todo corazón nos trata de perdonar nuestros pecados. El objetivo de Dios no es de castigar. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere que nuestra vida sea feliz. Y todas estas leyes que Dios nos ha dado, ¿es para qué? Para que seamos felices. Dios quiere que seamos felices cumpliendo estas leyes. Por eso Dios nos ha dado no las leyes para limitarnos, nos ha dado las leyes para molestarnos con estas leyes, sino es para que seamos felices con estas leyes. La pregunta 6 dice, ¿cómo les probó Dios que Él es el verdadero Dios? Dice, pregúntales ahora a los tiempos pasados que te precedieron, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra e investiga de un extremo al otro del cielo. Dice, ¿ha sucedido algo así de grandioso o se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego? ¿Se acuerdan que Dios en el monte Sinaí en medio del fuego les habló y les dio estas leyes? Y nunca ha ocurrido algo tan semejante, porque ningún Dios le ha hablado a un pueblo, porque son ídolos, son un pedazo de madera o de piedra. Pero aquí el verdadero Dios les ha hablado directamente en medio del fuego, diciendo que ese es el verdadero Dios vivo. Y como lo has oído tú, ha vivido para contarlo. Y que Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos potentosos y gran despliegue de fuerza y de poder como lo hizo por ti, Señor tu Dios, en Egipto, ante tus propios ojos. Fíjense, esto es lo que está recordando Moisés al pueblo, de que con todo lo que ustedes han experimentado, se dan cuenta que ese es el verdadero Dios. Así que no vayan a traicionarlo. Háganle caso, obedezcan su palabra, cumplan el pacto hecho con Dios, está diciendo. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios. Él ha mostrado con pruebas convincentes de que es el verdadero Dios y que no hay otro Dios fuera de Él, está diciendo Moisés, está recordando. Así que no vayas a buscar en otro lugar. Y dice el versículo 36, desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte. Y en la tierra permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. Esto está hablando del suceso del monte Sinaí. Pero tristemente, a pesar de estas exhortaciones de Moisés, Israel luego termina traicionando a Dios, adorando a los ídolos paganos del mundo. Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué ocurrirá esto? Yo me pregunto, ¿no? Cuando uno mira así esta parte de la Biblia, pero cuán necio será el pueblo de Israel, tal que inclusive viendo pruebas convincentes que el Dios verdadero, Jehová es el verdadero Dios. ¿Y por qué? A pesar de haber visto todos esos despliegues de poderes de nuestro Dios, van a buscar en un pequeño pedazo de madera tallada o de piedra allí su felicidad. Porque el mundo, todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, ellos creen que eso es verdad y van a buscar a obedecer esas costumbres mundanas. Porque el mundo en ese momento estaba buscando felicidad en los ídolos. Es un Dios que ellos pueden ver y tocar. Como el Dios verdadero nuestro no se puede ni ver y tocar, dice, ¿dónde está Dios? Pero si Dios no lo podemos ni ver ni tocar, pero sí el verdadero Dios, si bien es invisible, es un Dios que obra. Y a través de sus obras milagrosas, y a través de sus poderes, nosotros nos damos cuenta que es el verdadero Dios. Hoy día también nuestro Dios no lo vemos, pero a Él lo reconocemos porque hay poder, hay obras milagrosas en nuestra vida. Por lo tanto, el verdadero hombre de fe es aquel que pueda experimentar a ese Dios verdadero. Es el Dios que sana enfermedades, es el Dios que cura cáncer, es el Dios que levanta lisiados, es el Dios que abre los ojos de los ciegos, es el Dios que hace milagros, hace cosas imposibles en nuestra vida, donde el ser humano no lo puede hacer, pero nuestro Dios puede cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida, bendecir nuestra vida en medio de situaciones que podemos decir que esto es imposible.
pero Dios lo hace. Por eso tenemos que ir a buscar a Dios y obedecer esas palabras de Dios para que Dios se manifieste, para que Dios esté habitando en mi vida. Siempre debemos recordar la gracia y la salvación de nuestro Dios, porque siempre fue Dios quien nos ha salvado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre se olvida. ¿Sabe por qué será esto? ¿Sabe por qué el hombre se olvida fácilmente? Porque acá hay un enemigo invisible también. ¿Por qué el pueblo de Israel habrá olvidado tan fácilmente de Dios? Porque hay un enemigo, Satanás y sus demonios, que les hace olvidar fácilmente la gracia de Dios y lo que ha recibido de Dios. Por lo tanto, siempre la Biblia dice, recuérdalo, cuenta la bendición que Dios te ha dado. A ver cuánto es la bendición que Dios te ha dado, siempre recuérdalo. Entonces, tenemos que recordar. El hombre se olvida fácilmente porque el enemigo nos saca de nuestra mente lo que nosotros debemos recordar realmente. Por eso dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y Mateo 13:19 también dijo Jesús, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, ¿se acuerda? Y arrebata lo que se sembró en su corazón. O sea que el que viene a quitar de nuestra cabeza lo que Dios sembró en mi corazón, hay alguien que nos viene a borrar eso. Hay alguien que nos viene a quitar eso, dice la palabra de Dios. Y eso es el enemigo. Tenemos que cuidarnos de que el enemigo no venga a arrebatar la fe mía, la fe en la palabra de Dios. Recordar la palabra de Dios, porque el que nos va a quitar va a ser el enemigo. Y tenemos que cuidar esta palabra de Dios para que no venga el enemigo a quitarme esa palabra y esta fe. Entonces, la Biblia misma dice, es el enemigo, es la obra del enemigo. Por lo tanto, en la antigüedad, Israel se ha olvidado tanto y le ha fallado tanto a Dios. ¿Por qué? Porque han sido persuadidos por el enemigo, el diablo y sus demonios. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que tener muy claro de que contra quién debemos resistir es al diablo. Por eso la Biblia dice, resiste al diablo. Entonces, esta semilla que es la palabra de Dios sembrada, vieron como en esa parábola del sembrador que Jesús le ha dado a los discípulos, ahí habla de la semilla que es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios sembrada es arrebatada ¿por quién? Por el pájaro, que es simbolizado en ese caso al enemigo que viene a quitarnos. Por lo tanto, tenemos que tratar de mantener esta palabra de Dios. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Y cómo quiere bendecir entonces Dios a Israel? Dice, el Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos, por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder. Y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión como sucede hoy. Hoy día también nosotros sabemos que la tierra prometida es una tierra donde Dios gobierna, es decir, es un estilo de vida, es una vida en el cual si Dios gobierna, yo estoy en esa presencia de Dios, en ese reino de Dios, en ese gobierno de Dios. Por lo tanto, hoy día la tierra prometida es ese reino de Dios que está en mi vida. Dios está en mi vida. Pero ¿cuál es el objetivo de que Dios nos haya dado esa vida, ese reino de Dios, para que nosotros entremos en el reino de Dios? Porque Dios nos quiere bendecir. Al igual que Dios quiso bendecir a Israel cuando ellos son obedientes a la fe de Dios, hacer entrar en la tierra prometida y darla en posesión como heredad. Y no vivir en el desierto, porque el desierto es vivir en medio del agobio, en medio de la infelicidad, en medio de una vida ardua. Y eso es, aunque sea alguien que viva en este mundo, puede dos personas vivir en el mismo lugar, en la misma casa, pero uno puede estar viviendo en medio del agobio y la infelicidad, en el desierto, y la otra persona puede estar viviendo en medio de la tierra prometida, que es en medio de la presencia de Dios. No importa el lugar donde viva esa persona, sino en el estado en que viva esas dos personas. Uno vive en medio de la presencia de Dios, otro sin Dios. Entonces, la diferencia es que una persona vive una vida agobiada, difícil, trabajosa, sin éxitos. Sin embargo, otra persona, si está en medio de Dios, tendrá éxito, triunfo,
tendrá siempre felicidad, gozo, seguridad en su corazón, porque Dios está obrando en su vida con poder y milagro. Esa es la diferencia entre vivir en el desierto y vivir en la tierra prometida, espiritualmente hablando. Por lo tanto, ¿qué postura ellos deben tener acerca de la palabra de Dios? Es importante considerar la palabra de Dios y respetarla como tal, porque en el 39 dice: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. ¿Por qué está recalcando que sí, vaya a creer en este Dios, es el único y verdadero Dios? Porque en esa época estaba de moda ir a buscar, adorar a otras cosas como ídolos. Hoy día la gente también está de moda ir a buscar felicidad en otras cosas, o adorar a los ídolos, adorar el trabajo, dinero, la ciencia, la sabiduría. Pero en realidad lo que debemos hoy día buscar es al verdadero Dios nuestro, Jesús. Dice: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. Dice: de este modo a ti y a tus descendientes les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Esa tierra es la vida, esa vida de felicidad. Permanecerás mucho tiempo en esa vida de felicidad en la presencia de Dios. Como resumen, en estas palabras de Moisés podemos saber que Moisés está diciéndole al pueblo que nuestro Dios es el único y verdadero Dios y que no existe otro. Y también que obedecer su palabra y cumplir es el deber del pueblo de Dios que debe hacer. Y también que permanecerá de esa manera mucho tiempo en la tierra que Dios le dio. Dijimos, la tierra es la vida feliz, la vida de bienaventuranza, en el cual ustedes van a vivir y van a permanecer mucho tiempo eternamente en esa vida feliz cuando Dios esté con ustedes. Entonces está recordando otra vez para que no le falle cuando ellos entren a la tierra prometida. Y finalmente la pregunta número 7 dice: ¿por qué Moisés reservó las ciudades de refugio para las 3 tribus? Bueno, termina diciendo Moisés en el versículo 41: entonces Moisés reservó 3 ciudades al este del Jordán, para que en alguna de ellas pudiera refugiarse el que sin premeditación ni rencor alguno hubiera matado a su prójimo. De este modo tendría a dónde huir para ponerse a salvo. Para los rubenitas designó Beser en el desierto, en la planicie; para los gaditas Ramot de Galaad; y para los manasesitas Golán de Basán. Bueno, estos Beser, Ramot, Basán son las ciudades de refugio que está Moisés asignándoles del lado este del Jordán. ¿Se acuerdan que Dios ordenó crear 6 ciudades de refugio en Números 35:13 cuando aprendimos? De los cuales 3 deberán quedar al este del Jordán, que son estas 3 que están mencionando aquí. Y estas ciudades son también ciudades para los levitas. ¿Se acuerdan que los levitas, cada tribu tenía que darle tierras? Pero de esas ciudades de los levitas tenía que asignarles que fueran también para ciudad de refugio. De esta manera le está asignando ciudad de refugio, y con esto termina el primer sermón de Moisés ante los israelitas. ¿Por qué el sermón de Moisés termina con esta ciudad de refugio? Para que el pueblo sepa que la intención de Dios es de darle salida al pecador. La intención de Dios es darle posibilidad de salvar a un pecador. Es decir, la intención de Dios es de salvar y de perdonar y de bendecir al pueblo a través de todas estas palabras y normativas. Para que el pueblo sepa concretamente que Dios no está haciendo esto para molestarlos, ni mucho menos, sino Dios quiere salvarlos y darles salidas para que ellos puedan ser perdonados de sus pecados. Está mostrando con esto la intención verdadera de Dios. Hoy día también lo que Dios quiere hacer a través de sus palabras, a través de todas estas palabras y de estudios bíblicos, es para que Dios bendiga al pueblo. Dios quiere bendecir, Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar el pecado, y para que vivan en medio de la felicidad, en la presencia de Dios, experimentando gozo, felicidad, paz profunda y milagros de los poderes de Dios.
Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Entonces aquel que busca felicidad en este Dios, obedece estas palabras, entonces es el pueblo que está glorificando a Dios con su vida. Si nosotros vemos en este mapa, más o menos, estas son las tierras que ellos van a repartirse en el futuro, pero para que tengan una idea de dónde están ubicados, bueno, el Beser es esta ciudad de refugio para los rubenitas, y este Ramot es para los gaditas, y en la tierra de Basán, Golán, esto es una zona de una meseta, por eso lo llaman las alturas del Golán, porque son una meseta en lo alto, y esta Golán es donde está también una de las ciudades de refugio para el pueblo de los manasesitas. Y después vamos a ver más adelante que también van a nombrar a Hebrón, a Siquem y también a Sedes como otra de las ciudades de refugio de Dios para los levitas. Vamos a leer esta parte de Recuerda, donde dice: cuando oramos en el nombre de Jesús, es Dios quien nos da la victoria contra los enemigos invisibles, como hemos aprendido. O sea que cuando no importa cuán poderosos parezcan los gigantes o cuán imposible parezcan conquistar esas ciudades en lo alto, con murallas fortificadas, pero si oramos en el nombre de Jesús, las murallas caen, los gigantes caen, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tener fe en ese nombre. Cuando Dios esté con nosotros y nosotros invocamos ese nombre, somos verdaderamente victoriosos. Pero para que Dios obre en nuestra vida, tenemos que ser libres de pecado. Y ser libre de pecado es obedecer sus palabras. Para Dios, pecado es desobediencia a la palabra. Para Dios, sin pecado, santo es aquel pueblo que obedece la palabra de Dios. Entonces, si obedece la palabra de Dios, la presencia de Dios está con ellos, y si Dios está presente, hay milagros y hay respuesta a las oraciones en el nombre de Jesús. Así de simple es el objetivo de Dios y la voluntad de Dios. Por más que el enemigo a nuestra vista parezca invencible, para el que cree, nada es imposible, sino todo es posible. Ustedes recuerdan en Marcos 10:27, cuando dice: para los hombres es imposible. Aclaró Jesús, mirándoles fijamente, dijo: pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Hasta los muertos resucitan. ¿Qué no es posible para Dios si Dios está con nosotros? Amén, hermanos. No olvidar la salvación que Dios nos ha regalado y poner en práctica la palabra de Dios con todo corazón y predicar a los demás y a futuras generaciones sobre Jesús. Eso es la tarea que Dios nos ha dado y lo que podemos aprender a través de estos sermones de Moisés aplicado a nuestra vida es justamente esto que debemos recordar para siempre. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a dar gracias a Dios. Con esto terminamos la lección número 2 del Deuteronomio y terminamos a su vez con el primer sermón de Moisés. La semana próxima comenzaremos con la segunda parte, con el segundo sermón, por dicho, de Moisés. Oremos, hermanos, para que nosotros también con esta palabra seamos un pueblo de Dios santo, en el cual siempre recordemos de estas palabras de Dios, de la salvación que nos ha regalado a través de Jesucristo, y que nosotros debemos ser testigos de esta bendición al prójimo y a nuestras generaciones futuras. Oremos para que seamos ese pueblo de Dios que podemos glorificar a Dios a través de adoración en verdad y en espíritu. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te bendecimos, Señor, y te agradecemos con todo corazón por habernos dado a saber estas palabras bellas tuyas, Señor, hoy en este día. Y gracias por hacernos saber que la intención tuya, Dios, es de salvarnos y darnos la felicidad y hacernos de tu pueblo a través de la obediencia a tu palabra y bendecirnos, Señor, y salvarnos de nuestros pecados y perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por el perdón que nos has regalado. Gracias con todo tu poder, Señor, nos has arrebatado de las manos y de la garra del enemigo Satanás y sus demonios, Señor, para que nosotros podamos ser recuperados y ser ahora pertenecientes a ti, Señor, y seamos un pueblo de tu posesión, Señor. Somos tuyos, somos tu pueblo, somos un pueblo de tu propiedad, Señor. Tú eres nuestro dueño, nuestro Señor. Por eso, Señor,
Nuestra vida te lo entregamos como una ofrenda de obediencia, Señor, a tus palabras. Obedecemos a tus mandamientos, porque, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y nosotros somos tu pueblo. Porque, Señor, tu intención, mi amado Señor, es bendecir nuestra vida, para que nosotros seamos salvos, sanos, en medio de la felicidad y del éxito, en medio de la victoria, Señor. Y queremos vencer, pisar contra todo tipo de engaños y todas persuasiones y ataques del enemigo y no ser persuadidos. Cuidaremos nuestro corazón para que nuestra mente no sean perdidos y no persigamos los objetivos que persigue este mundo, sino que nosotros debemos perseguir el objetivo de tu voluntad, que es de predicar a Jesucristo y que todo el mundo, que aquel que ama a Jesucristo sea salvo para siempre y para que vivamos en medio de tu presencia y libre de pecado. Gracias te damos otra vez, Señor, por estas palabras. Glorificamos, te agradecemos de profundo corazón. Bendecimos a tu pueblo, Señor, que está esta noche con nosotros. En el nombre de Jesús, bendícelos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios los bendiga constantemente, los unja de esta bendición, de esta fe, y para que sean siempre fieles a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.